Muchas gracias nuevamente a la Iglesia y en Temuco por la invitación a la enseñanza de la palabra. El tema que siempre estamos viendo es el libro de Lucas. Estamos en el día de hoy en versículo 67 en adelante, lo que es la profecía de Zacarías o el cántico de Zacarías, para el cual voy a compartir una pantalla. Cada una de las cosas que hemos ido viendo, a veces hay un solo versículo que me llama la atención y no avanzo mucho hasta que no quede como satisfecho de lo que pueda decir aquel versículo. Hemos considerado allí, hay una imagen de Zacarías cuando le preguntan por el nombre del niño que van a nacer. Recordémonos que él quedó mudo por la incredulidad. Cuán terrible es la incredulidad, que a este hombre le costó por lo menos 9 meses de estar mudo, de entender por señas y de hablar él también por señas. Si le preguntan a él cómo se va a llamar, porque nadie en su familia se llama Juan, él rompe las costumbres y le pone a su hijo el nombre de Juan, porque Dios se lo había dicho. Vamos entonces a leer versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: ¿cómo sabemos que esta persona fue llena del Espíritu Santo? Porque esta persona, Zacarías, habló la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber si alguien está lleno del Espíritu Santo? ¿Acaso por manifestaciones externas visibles? Algunos hablan de la llenura del Espíritu Santo refiriéndose a algunas cosas medias extrañas. Hace poco me compartieron una imagen, un video en Canadá, donde unas personas se revolcaban en el suelo y hacían cosas como animalitos, y ellos decían que eso había sido una llenura del Espíritu. Obviamente, obviamente, la palabra muestra cosas que el Espíritu Santo hace y que son inimitables, inimitables. ¿Cómo sabemos que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo? Porque él abrió su boca y profetizó, palabra de Dios, no otra cosa. Y dice: bendito el Señor y Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Recordemos allí, 400 años de silencio, 400 años de silencio. Imagínense, nosotros pasamos los 500 años, por ejemplo, del descubrimiento de América, 500 años, o sea, una cantidad muy grande de años. Dios no había hablado en todo ese tiempo, 400 años de silencio. Es en aquel tiempo donde aparecen figuras históricas como los macabeos y las revueltas judías, es en estos 400 años de silencio. Y comienza el libro de Lucas a hablar Dios, habla por boca del ángel en el templo a Zacarías y habla por estos cánticos. Hemos visto algunos cánticos de Zacarías, el cántico de María también, que algunos le llaman el Magnificat de María por la primera palabra que ella utiliza: engrandece mi alma al Señor. Y acá lo de profecía de Zacarías, algunos también en algunos libros aparece como benedictín, porque en la primera palabra que ocupa él es bendito el Señor Dios de Israel, y comienza a hablar Dios después de 400 años. Ocupa gente imperfecta. Hermanos, no nos desanimemos por nuestras imperfecciones. Dios ocupa gente imperfecta para hacer cosas grandes. Busca la disposición de nuestro corazón. Eso es lo que busca Dios. Vemos el caso de Abraham, vemos el caso de Jacob, vemos el caso de David. Personas que fallaron, personas que Dios a veces disciplinó, pero personas que sirvieron al Señor. Aquí Zacarías
podemos pensar en que fue tan grande lo que él hizo que su incredulidad le costó estar mudo, pero luego Dios lo utilizó. ¿Y de qué manera lo utilizó Dios? Aquí habla un discurso lleno del Espíritu Santo, hablando de la palabra de Dios, y nos dice, y nos levantó un poderoso Salvador. Y ese fue el último texto que vimos, un poderoso Salvador, y analizamos por lo menos 4 textos, 4 versículos bíblicos que hablan del Señor Jesucristo como un poderoso Salvador. Y allí quedamos, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librado de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y hasta ahí llega la primera parte de este cántico de Zacarías, la primera parte del versículo 67 hasta el versículo 75, que él está hablando del Señor, del Dios de la antigüedad, que él lo manifiesta ahora en la venida del Mesías. Y luego del versículo 76 al versículo 80, él se refiere a su hijo, a Juan. Así que estamos en ese versículo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. ¿Qué quiere decir este texto? Y ahí me quedé pegado yo, ahí me quedé pegado. ¿A qué se estará refiriendo el escritor Lucas? ¿Qué cosas hablaron los profetas? ¿A qué cosas se refiere Zacarías? ¿Lo diría por la liberación política que estaba viviendo el pueblo de Israel bajo el yugo de la esclavitud allí romana, del imperialismo romano, que era muy cruel también el imperio romano, con los que eran rebeldes con ellos, porque sabemos que a los que no eran rebeldes les iba bien? Era un imperio que trajo prosperidad a aquellas provincias que se adaptaban, se acomodaban a los romanos, les iba bien. Pero el pueblo de Israel, como el pueblo escogido de Dios, ellos, lo vemos en el caso de Pedro, por ejemplo, cuando él es muy celoso de las cosas judías, de las cosas hebreas. Así que algunos piensan que esto que Zacarías está diciendo es por la parte política, pero nada que ver, nada que ver. Recordemos que él está hablando por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. No hay margen de error en lo que ellos dijeron, en lo que ellos escribieron. Cada uno, obviamente, tiene su identificación. No es lo mismo leer a Pedro, por ejemplo, que leer a Juan o leer a Pablo. Cada uno tiene su diferencia, o a Santiago, que es más directo. Cada uno con su personalidad distintiva. Pero los santos hombres de Dios, los santos profetas de la antigüedad, cada uno habló de su perspectiva, pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cómo se llama eso? El Pentateuco. Pentateuco viene de 5. Los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Y Moisés, reconocido como un profeta. Por eso es que el Señor, cuando libera al pueblo de Israel, habla y dice que le va a enviar un profeta así como Moisés. Y por eso en Juan leemos cómo los fariseos van a preguntarle a Juan el Bautista: ¿eres tú el profeta? Ellos estaban pensando en aquel profeta que se había prometido al pueblo de Israel cuando estaba en la liberación de Egipto
por mano de Moisés. Así que Moisés, reconocido como un profeta, su boca habló palabras, los primeros 5 libros de la Biblia. Y el Señor, luego de su resurrección, el Señor también refirió a los que iban camino a Emaús y les dice: Moisés escribió de mí, los salmos escribieron de mí, los profetas escribieron de mí. O sea, todo el Antiguo Testamento que conocían los judíos, había palabras acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como habló, entonces Zacarías dice, como habló por boca de sus santos profetas. ¿Quién estaba hablando en la antigüedad? Era Dios. Dios estaba hablando en la antigüedad por boca, utilizando un material imperfecto como los seres humanos, lleno de fallas, de imperfecciones, pero Dios los utilizaba, utilizando sus bocas, sus labios, para escribir, habló por la boca de sus santos profetas. Él los apartaba. Y podemos pensar en David, ya lo mencioné, un hombre conforme al corazón de Dios, pero autor intelectual de un homicidio, un adulterio. Y cuando él se arrepiente, y luego de su arrepentimiento, él fue bendecido con Salomón. Y Salomón fue hijo de David y de Betsabé, que antes habían cometido un pecado, y el hijo de ese pecado había muerto. Terrible, podemos pensar en la muerte de ese niño. Pero luego de su arrepentimiento, Dios los bendice con Salomón, el rey más grande, más sabio del pueblo de Israel. Y el Señor dice: he aquí, más sabio que Salomón, refiriéndose a él, nuestro Señor. El libro de Romanos nos habla de este pueblo especial, porque Israel es un pueblo especial. No debemos elevarlo a un nivel que la Biblia no le ha dado al pueblo de Israel. Es un pueblo especial, como son todos los pueblos, las naciones, y Dios quiere la salvación de todas las naciones. Pero Israel es especial porque fue el pueblo terrenal elegido por Dios. Y Romanos 9 nos dice que estos israelitas, ellos fue la adopción para ellos. Vamos a leer allí en Romanos capítulo 9, el verso 4, dice: estos israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Salvador nos salió de China, nos salió de Inglaterra, salió de un pueblo terrenal llamado Israel. Y este pueblo, Israel, fue escogido por Dios, especial. Jerusalén, la niña de los ojos de Dios, su nombre esculpido en las manos de Dios. Así que de los israelitas, en la adopción, algo apreté, se fue al final de la pantalla. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, todo esto estaba en el Antiguo Testamento. El culto, todas las tradiciones, en lo que era el tabernáculo, el templo, las promesas, los pactos que le fueron dados a Abraham, le fueron dados a David y los patriarcas. Allí tenemos todas las cosas que son de los israelitas, y esto estaba en el Antiguo Testamento. Adopción, la gloria, el pacto. Son israelitas, no son de ningún otro pueblo terrenal. Y luego concluye que está la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. Luego de eso aparece: de los cuales, de estos judíos, de estos israelitas, según la carne vino el Señor Jesucristo, el cual es Dios, dice ahí en Romanos, no deja lugar a ninguna duda. Claramente dice allí: el cual es Dios. Más claro que eso, imposible. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Así que de estos judíos, de estos israelitas, a los cuales se está refiriendo Zacarías como su pueblo,
cuando dice, en la casa de David su siervo, en la casa de David su siervo. Todavía no estaba María con José, solamente estaba María visitando a Zacarías y Elizabeth. ¿Cuánto tiempo estuvo allí María? Estuvo 3 meses, 3 meses. Así que podemos pensar que Zacarías se está refiriendo a lo que está allí en el vientre de María. Y sabemos lo que aconteció después, cuando José quería dejarla en secreto para que no la lapidaran, porque se había pecado de fornicación, debía ser lapidada. Y ahí están entonces algunas imágenes, y yo me preguntaba, así como Zacarías refresca su memoria, ¿somos capaces nosotros de mirar en cada una de estas escenas bíblicas del Antiguo Testamento? Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿somos capaces de ver alguna enseñanza espiritual para nosotros, para nuestra vida, referente al Señor, referente a nuestra vida espiritual, referente a alguna cosa práctica en nuestra vida? Y todo estaba en el Antiguo Testamento. Zacarías no tiene acceso ni a Mateo, Marco, Lucas, Juan, ni a las cartas apostólicas de Pablo, ni a las otras cartas. Zacarías tiene acceso al Antiguo Testamento, al Pentateuco de Moisés, a los libros históricos, a los salmos, a los profetas, ya sean los profetas mayores, que ahí está Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. Y hay 12 profetas menores, 12 profetas menores. A eso tenía acceso Zacarías, y con eso él arma un discurso, un cántico de liberación, de adoración, de misericordia. Entonces podemos darnos ese trabajo cuando buscamos en el Antiguo Testamento, o son solo para nosotros, son historias, porque todas estas imágenes que vemos aquí, aparece allí Salomón, aparece David derrotando a Goliat, aparece Moisés en el Mar Rojo, la mano que escribió en la pared en el libro de Daniel, los hermanos Caín y Abel, son historias, Sansón matando allí al león, el juicio de Dios sobre Jerusalén, 70 años de cautiverio en Babilonia, son historias, es histórico. El arca de Noé, son historias. Pero ¿podemos nosotros tomar eso del Antiguo Testamento y tener alguna aplicación, aplicarlo a nuestra vida espiritual en el día de hoy? Aplicarlo a la vida del Señor Jesucristo. A la vida del Señor Jesucristo. Vemos a Sansón derrotando al león. Se presenta en el Nuevo Testamento Satanás como el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Nuestro Señor mata al león. La mano que escribe en la pared, Dios tiene todo su juicio. Tiene un tiempo determinado para cada cosa. Él levanta reyes, saca reyes, pone reyes. Abel, Caín, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Miró más, el sacrificio de Abel fue más excelente para Dios, porque era un cordero degollado, su sangre derramada, que hablaba de nuestro Señor. Y David y Goliat y Salomón, hablé de la sabiduría del Señor. Hombre más sabio que el Señor Jesucristo no ha pisado esta tierra. Pero fuera de él, obviamente, la Biblia habla de Salomón como un hombre sabio. El arca de Noé, los que estaban dentro del arca, salvados. Los que estaban fuera, perdidos. La salvación en el día de hoy es lo mismo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El que está fuera de Cristo, condenación completa. Y la liberación del pueblo de Israel por Moisés cuando cruza el Mar Rojo llegando a la tierra prometida de Canaán. Milagroso todo. Y todo tiene una aplicación espiritual para nuestra vida. Así que ahí Zacarías dice salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. El pueblo de Israel ha sido una y otra vez perseguido, aborrecido, hasta el día de hoy. Los últimos acontecimientos que tenemos nosotros
son de la Segunda Guerra Mundial. 6 millones hablan las cifras. 6 millones de judíos que fueron perseguidos, perdieron la vida, fueron asesinados por ser judíos, por ser israelitas, por tener un apellido de origen judío. Zacarías dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Bueno, Dios ha escogido este pueblo, vuelvo a repetir, terrenal. Y si escogió a este pueblo terrenal con tantas promesas, con tantas cosas buenas para este pueblo terrenal Israel, ¿cuánto más la iglesia? ¿Cuánto más la iglesia? A veces no apreciamos todo lo que Dios hace por nosotros, por su pueblo, la iglesia, la esposa, su amada. Salvación de nuestros enemigos, dice Zacarías. Nuevamente, refresquemos la memoria. La Torre de Babel, ¿acaso no está en el día de hoy? En el día de hoy lo que hay en documentos, hay que solamente buscar en internet, pero hay una planificación mundial. Hay para un gobierno mundial. Están los documentos dirigidos por la Organización de Naciones Unidas. Ya están pasando por alto las democracias nacionales de cada país. Ellos quieren un gobierno mundial. Lo que quería la Torre de Babel, hagámonos un nombre, unir a todos, y Dios tuvo que enredar sus lenguas, confundir sus lenguas. El Señor puede hacer eso. Y allí tenemos lo que vino después del diluvio, cataclismo. El juramento que hizo Abraham, nuestro padre. Abraham se presenta con dos paternidades. La primera, él es padre de los israelitas, pero también él es padre de la fe, de los creyentes. Y el libro de Gálatas nos habla de esto, nuestro padre Abraham, el padre de la fe, porque él creyó a Dios antes de que existiera el pueblo de Israel. No habían pactos, no había nada. No había un pueblo de Israel, no habían sacrificios. Él venía de un pueblo pagano, creyó a Dios por fe, y Dios le hizo un pacto del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, los asirios, los babilónicos, los griegos, en el tiempo de Zacarías estaban los romanos, cada uno de esos pueblos, el pueblo de Egipto, eran imperios tremendos imperios de la época, y el pueblo de Israel era un pueblo pequeñito, pero donde está ubicado es importante. La media luna fértil, ahí está en el centro de eso Israel. Es una tierra hermosa. Los que han ido a aquella tierra todavía sigue igual. Han hecho maravillas en el último tiempo y todavía los persiguen. ¿Acaso es casualidad esta persecución? Librados de nuestros enemigos, así como Dios lo hizo en el pasado, lo vuelve a hacer una y otra vez. Después de la Segunda Guerra Mundial también hay una planificación de exterminio por parte de los rusos que no se llevó a cabo. Estaba planificado la fecha exacta donde iban a tomar presos, prisioneros y asesinar a varios judíos. Y no se pudo hacer porque falleció el que lo había ideado. Nuestros enemigos, pueblo de Israel. Y Dios promete la libertad, la liberación de sus enemigos. Dice en santidad y en justicia, delante de Él, todos nuestros días. Juan capítulo 4 dice, la salvación viene de los judíos, no viene de otro pueblo. Dios escogió a ese pueblo y, como vimos en Romanos, todas las cosas que le dio a ese pueblo,
los pactos, las promesas, los patriarcas. Y el pacto. Luego que Abraham salió de Ur de los Caldeos, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, le dijo Dios. Y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, sin saber a dónde iba. Él se fue. Ur de los Caldeos era una ciudad idólatra, con costumbres paganas, y él se va de esa tierra y llega a la tierra de Canaán. Salió para ir a la tierra de Canaán y dice, a la tierra de Canaán llegó. Un hombre con propósito. Si Dios le estaba diciendo algo, él lo iba a hacer. Luego le promete un hijo. Hay una promesa allí. Personas estériles van a tener un hijo, de avanzada edad van a tener un hijo. Y Abraham, su esposa, entra a la incredulidad y tratan de ayudar a Dios. Y tiene un hijo con la sierva. No eran hombres perfectos, vuelvo a repetir la misma idea. A veces algunos creyentes, algunos cristianos, piensan que son perfectos por ser creyentes o cristianos. Si Dios nos escogió es porque somos lo peor de este mundo. Y si alguien no tiene ese concepto de que Dios salvó lo peor de este mundo, es porque tiene más alto concepto de sí del que debe tener, como dice la Escritura. Eran hombres imperfectos. Noé salvó toda su familia, 8 personas, murió toda la generación. Y luego vemos ahí en el libro de Génesis cómo Noé planta una viña, espera todo el proceso y él después se ve embriagado. Y la embriaguez también le costó por allí algún pecado con su hijo. Allí aparece también escrito. Entendamos, hermanos, que los hombres de la Biblia eran seres humanos sujetos a pasiones como las nuestras, dice Santiago, pero ellos seguían adelante con Dios, no dejaban a Dios, no se apartaban de Dios, una y otra vez volvían a Dios. Jacob, lo vemos allí, Jacob es como una montaña rusa, por decirlo así, iba hacia arriba a las montañas, llegaba a Betel y descendía después en sus mentiras, en sus fraudes, y luego nuevamente subía, y luego nuevamente bajaba. Así era la vida de estos hombres, pero nos han dejado ejemplo. Con Dios ellos podían llegar bien alto, alejados de Dios caían lo más bajo que podían caer, mintiendo, defraudando. Abraham, el padre de la fe, mintió, diciendo que su esposa no era su esposa. Los hermanos de José también vemos allí, un hombre usado en el libro de Génesis, usado por Dios para dar alimento a todo el pueblo de Israel en Egipto, pero tuvo que pasar también por procesos. Sus hermanos lo vendieron, lo querían matar si la intención era matarlo, pero luego pasaron unos comerciantes y lo vendieron para no mancharse las manos con sangre. Ese era el origen, ese era el origen del pueblo de Israel, imperfecto total. ¿A quién le gustaría tener una familia así? Que los hermanos peleaban entre ellos, que los hermanos tratan de matar a su propio hermano y luego lo venden, se olvidan. Esos mismos hijos le mienten a su padre que una bestia lo devoró. Qué familia, ¿no? Qué familia. Y es esa familia, es ese grupo familiar que forma la nación de Israel. Dios no escogió a Israel por ser lo más grande o lo mejor. Dios escogió a Israel por ser lo menos, lo más insignificante, para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque si no, la gloria estaría en los hombres y no en Dios. Estos hombres eran humanos, mentían, defraudaban, pero también vemos en ellos, cuando se acercaban a Dios, unas pruebas tremendas de fe, como aparece allí en una imagen, Abraham sacrificando a su hijo Isaac, pensando, dice él, pensando que podía resucitar de entre los muertos, y una figura preciosa de nuestro Señor en la cruz y en la resurrección, el sacrificio de Isaac.
Y los profetas, el profeta Isaías, Zacarías dice, nos levantó poderoso Salvador, como nos habló por boca de sus santos profetas. Hemos visto varias imágenes del profeta Moisés. Los 5 primeros libros de la Biblia que escribió él, inspirado por el Espíritu Santo, hablan de la venida del Salvador. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Otro ejemplo más de nuestro Salvador en figura en el Antiguo Testamento. Esta generación mala demanda señal, dice el Señor, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y ahí aparece también la señal de Jonás. El Antiguo Testamento, Zacarías habla de lo que escribieron los santos profetas desde el principio de la antigüedad, sin margen de error. Cada figura que aparece allí, sombra y figura de nuestro Señor, de nuestro Salvador, ejemplos bíblicos para nosotros. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. En el tiempo de Isaías, la tierra de Galilea era una tierra de intercambio, de comercio. Por lo tanto, había muchas personas que no eran israelitas y pasaban por allí. Y se hablaba entonces de la tierra de los gentiles, Galilea de los gentiles. Y esta tierra estaba en oscuridad espiritual. Y estaba profetizado en Isaías que esta tierra iba a haber gran luz, que luz les iba a resplandecer en sus tinieblas. Y eso Zacarías tal vez lo estaría pensando también. El nacimiento y el reinado del Mesías prometido. ¿A quién era el Mesías prometido? El ungido, el Cristo, para los israelitas, para el pueblo de Israel. Pero luego, dice el libro de Juan, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no importa la nación, no importa el pueblo, a todos, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquí es el cambio producido cuando se predica el Evangelio, la buena noticia de que el Mesías, el reinado del Mesías, el nacimiento del Mesías vino para salvar a este mundo. Ya no solamente al judío, dice Pablo, al judío primeramente, pero también al griego. Y se expande el Evangelio a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y todas las naciones. También el Señor deja este mandamiento: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas. Y ya va a ser a todas las naciones, no exclusividad solamente de los judíos. Esto es lo que le costó entender a Pedro en Hechos capítulo 10, cuando hay un encuentro con Cornelio, y él le predica a Cornelio, y Dios le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Y Pedro es el primero que le predica a los gentiles, y Pedro es el primero que ve derramar el Espíritu Santo a los gentiles. Y luego Pablo tiene que reprenderlo porque Pedro volvió atrás, volvió a sus tradiciones judías, volvió a aparentar que estaba de acuerdo con los gentiles, pero también con los judíos. Ahí vemos que era fuerte este asunto del judaísmo. Todos los patriarcas, todas las leyes, todos los cultos, las promesas eran de ellos nomás, como posesión de los judíos nomás. Así que era un cambio tremendo lo que está hablando Zacarías, que ya ahora va a ser al mundo, a las naciones, a todos los hombres. Esta Galilea de los gentiles nos habla de eso. Ya no va a ser solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Obviamente los primeros fueron judíos, apóstoles,
escritores, la primera iglesia, los primeros misioneros, judíos todos, pero luego se abrió a los gentiles, obviamente. Isaías capítulo 11, también un santo profeta de Dios desde el principio, profetizó salvación y un reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Ahí está el tronco de Isaí, nos hace referencia a la familia de David. El Señor era de la familia de David. Cuando había personas ciegas, querían sanidad, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le reconocían como el hijo de David, como de la descendencia de David, una mujer sirofenicia, de fuera de la tierra de Israel, también le reconoce hijo de David, como el descendiente de David. Los fariseos sabían esto, sabían su procedencia, pero ellos lo menosprecian. Vemos a los fariseos cuando el Señor está haciendo sus maravillas, y ellos dicen, no es este, esa palabra es como despectiva, no es este el hijo de José, no es este el hijo del carpintero, no conocemos a su familia, a sus hermanas, no las conocemos nosotros, es como una forma despectiva de referirse al Señor. La mujer sirofenicia, siendo extranjera, lo exalta un poco más que estos fariseos, y lo reconoce como el descendiente directo de David, de la realeza. Y ahí está el tronco de Isaí, dicho por un santo profeta de Dios de la antigüedad, por Isaías. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y vemos en el Señor, él va al desierto y vuelve del desierto, donde Satanás le tentó de todas las formas posibles. La Biblia nos menciona tres tentaciones, pero ahí fue tentado en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Y el Señor le combatió con la palabra, escrito está. Cada una de las veces le dijo, escrito está, la palabra, lleno del Espíritu, y dice que vuelve del desierto lleno del Espíritu Santo. El Señor, el Mesías, el Cristo, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, el Señor lo tenía, obviamente, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Y aquí me quiero detener también el tremendo privilegio que tenemos los creyentes, porque este espíritu de Jehová, que en el Antiguo Testamento venía sobre los reyes, venía sobre los profetas, venía sobre los sacerdotes, este espíritu de Jehová iba y venía. Se posaba, por ejemplo, sobre Saúl, el rey de Israel, pero después le dejaba, se iba. Venía sobre Sansón, el Espíritu Santo de Jehová, y tenía mucha fuerza, y después el Espíritu se iba. David, un rey, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. En ese pacto, en el antiguo pacto, el Espíritu de Jehová venía, se posaba y después se iba. Pero en el día de hoy, el creyente tiene el tremendo privilegio de que el creyente, el Espíritu Santo, es como un sello y nos viene a sellar y nos sella. Este sello es indeleble, es un sello permanente que no se va. Se puede entristecer cuando nos alejamos del Señor, pero no se va, allí está, siempre. Se puede constreñir, se puede entristecer cuando no hacemos lo que a Dios le agrada, pero ahí está, no se va, no se va. Por eso, si relacionamos el Espíritu Santo con la salvación que Dios nos ha dado, entendemos que la salvación no se puede perder. El Espíritu Santo viene y nos sella, nos sella. Y ese es el privilegio que yo encontré en este texto también, que todo lo que aparece allí, en forma potencial, para utilizar esa palabra, en forma potencial está en nosotros, pero no siempre lo utilizamos. El Espíritu Santo está en nosotros y potencialmente nosotros podemos estar con esta sabiduría, con esta inteligencia, con ser un espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová,
pero no siempre lo tenemos. No siempre llegamos a ese nivel por nuestra carnalidad, por nuestro pecado, por hacerle más caso a la carne, sembrar para la carne y no sembrar para el espíritu. Pero potencialmente podríamos hacer muchas cosas en el poder del Santo Espíritu de Dios. Sofonías, uno de los profetas menores, hemos visto Moisés en los primeros 5 libros, hemos visto profetas mayores, y ahora vemos un profeta de los profetas menores, que son 12. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ahí está hablando también un profeta menor respecto a lo que es Dios salvando, y es Dios poderoso. Y así como en la antigüedad se presenta Dios poderoso, lo vimos la vez pasada, que el Señor Jesucristo es un poderoso Salvador para nosotros, que es poderoso para guardarnos sin caída, poderoso para librarnos de la tentación, poderoso para guardar nuestro depósito. Y en la antigüedad de Jehová, ahí entendemos, primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, Él salvará. Y los salmos, te amo, oh Jehová, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todas esas cosas que aparecen allí, refiriéndose a Jehová, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, en el Nuevo Testamento se aplican a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios hecho hombre, Él es Dios hecho carne. Así que Dios, el Señor Jesucristo, lo que para los antiguos era Jehová Dios, para nosotros es el Señor Jesucristo, fortaleza en nuestra roca, en nuestro castillo, en nuestro libertador, nuestra fortaleza donde podemos refugiarnos. En Él podemos confiar, en nuestro escudo y la fuerza de nuestra salvación, nuestro alto refugio. Isaías dice, con esto terminamos: en gran manera me gozaré, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Y eso que en Isaías era refiriéndose al Señor, en el Nuevo Testamento lo tenemos en la persona del Señor Jesucristo. Él nos ha vestido con vestiduras de salvación. Él nos ha rodeado con manto de justicia. Nuestro Señor Jesucristo nos ha adornado como una novia con sus joyas en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, lo hemos estudiado en otras oportunidades, la iglesia es la esposa del Cordero, es la esposa que el Señor mismo se preparó para presentársela a sí mismo, sin mancha y sin contaminación. Es el Señor, como el esposo se presenta. Vamos a dejar hasta allí y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.